Con esperanza y alegría, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta y le damos nuevamente la bienvenida. Hay una carta de excusa del ministro de Hacienda para asistir a la sesión especial de hoy, debido a compromiso impostergable, y en su representación estará vía telemática la directora de presupuesto, la señora Fabiana Martínez. Y han llegado 2 solicitudes de audiencia, presidente. Se les ha informado que el proyecto está con discusión inmediata, pero igualmente lo han hecho por escrito para que se dé cuenta de la coordinadora de conductores del transporte público de Chile, don Luis Núñez, vocero nacional de la coordinadora, para exponer respecto al proyecto de ley que se va a ver hoy día. Y también del Sindicato de Taxistas Independientes de Santiago, don Claudio Felipe Morales, en la misma situación respecto al proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento, introduce mejoras en transporte público remunerado de pasajeros. Y lo demás en cumplimiento de la ley de presupuestos, presidente, la JUNGI, con 3 oficios de ejecución. Eso, presidente. Gracias. Secretaria, solo para precisar, como está en discusión inmediata, no tendríamos audiencia, ¿no? Lo que pasa es que el reglamento señala que cuando tiene discusión inmediata, solo por unanimidad se puede hacer audiencia. O sea, no es que sea obligatorio, como lo señala, respecto de los proyectos que no la tienen. Solamente suma discusión inmediata se da esa situación. Ok, muy bien. Diputado Cifuentes. ¿Eso significa que no vamos a escuchar a las personas que están siendo...? Por eso que pregunté, porque de que se requeriría la unanimidad, porque como está con discusión inmediata... ¿La unanimidad de la comisión? Claro, para poder escuchar. Le ruego, presidente, que solicite la unanimidad. Yo pediría primero escuchemos al ministro, conversemos con el ministro y le podría a lo mejor sacar la discusión inmediata y nos permitiría... ¿Ah? Como usted lo considere, presidente. Me parece que una vez que escuchemos al ministro le hagamos saber que tenemos interés en escuchar, entonces que nos dé la libertad para poder hacerlo. ¿Ya? Sí. Sí. Muy bien. Ministro, muy buenos días. Un gusto saludarlo. Muy buenos días. Buenos días. Entonces vamos a escuchar la exposición suya sobre esta materia, sobre este proyecto de ley y después le haremos algunas consultas y les plantearemos algunas inquietudes. Tiene la palabra, ministro. Muchas gracias. Presidente, quisiera solicitar permiso para poder compartir una presentación y así poder hacer más efectiva mi alocución. Está autorizado, ministro. Muy bien. Me imagino que se ve bien mi presentación. ¿Sí? Presidente, ¿se ve bien? Ministro. Muy bien. Bueno, agradezco la oportunidad de poder venir a presentar este proyecto de ley que establece un nuevo marco de financiamiento e introduce mejoras al transporte público remunerado de pasajeros de todo el país. Y creo que es importante comenzar con un contexto respecto de cómo se financia el transporte público en la actualidad, en que en Chile tenemos muchos servicios que reciben no solamente el pago de la tarifa por parte de los usuarios, sino que también subsidios por parte del Estado que son entregados directamente a los operadores. En el caso, y aquí es importante recordar que tenemos esta ley espejo, que todos los subsidios que recibe el sistema de transporte público para la provincia de Santiago tienen un fondo equivalente que va a regiones como una forma de dar equidad en los recursos que el Estado provee para el transporte público en Santiago y en el resto del país. Los recursos que recibe la provincia de Santiago, incluido Puente Alto y San Bernardo, todos esos fondos los administra el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a través de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, ¿sí? Y con esos recursos lo que se financia es principalmente la
operación del sistema. En el caso de regiones es un poco distinto, a pesar de que los montos son equivalentes. En el caso de regiones tenemos una estructura en que tenemos subsidios permanentes y la parte que no es permanente de los subsidios que recibe el sistema de transporte público de Santiago y por lo tanto de regiones, le llamamos los subsidios especiales, los aportes especiales. En el caso de los permanentes, estos son administrados por el Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones y financian operación de transporte público y están asignados, como bien dice su nombre, permanentemente a los sistemas de transporte público, mientras que los subsidios que tienen el carácter de especial y que caducan en diciembre de este año, no son administrados por el Ministerio de Transporte, sino que son administrados por los gobiernos regionales. Y estos fondos lo que financian es el Fondo de Apoyo Regional, que no están destinados estrictamente a uso de al transporte público, incluso y por lo tanto financian muchas veces otro tipo de proyectos con otro tipo de objetivos, pero incluso es más, la ley como lo ha estipulado es que no puede estos fondos de apoyo regional financiar operación de transporte público, lo que a nosotros nos parece que debiéramos aprovechar de corregir. Cuando uno mira la estructura porcentual de estos subsidios que van a regiones, recordemos, quiero volver a decirlo, este 100% en el caso de Santiago lo administra la Dirección de Transporte Público Metropolitano del Ministerio de Transporte. En el caso de regiones, la distribución es la que tenemos aquí. Como ustedes pueden ver, tenemos un sistema, un subsidio al transporte público que es permanente, que está en verde, el 39% de los fondos, que corresponde a 500 mil millones de pesos casi, que son administrados en Santiago y en regiones a través del Ministerio de Transporte, y que financia operación y que es de carácter permanente. Este fondo permite proveer de transporte a zonas aisladas del país, permite rebajar tarifas en el transporte público para adultos, permite también financiar subsidios para estudiantes, incluso en las zonas no reguladas, y permite implementar servicios de locomoción gratuita para escolares de sectores apartados. Eso es la parte verde, ¿no es cierto? Ese 39%. En el caso de los subsidios que tienen carácter especial y que son transitorios, estos son administrados por los gobiernos regionales y componen este fondo de apoyo regional que le llamamos FAR y que permite financiar proyectos de desarrollo, proyectos de infraestructura general, permite transporte público en lo referente solamente a renovación de flotas, no a operaciones, permite modernización e inversión de distinto carácter que sea relevante para las regiones. Es importante destacar que este fondo FAR, que está administrado este 61% de estos subsidios, hoy representan casi el 40% del programa de inversión regional en el presupuesto 2022. Quisiera mencionar algunos antecedentes que son importantes para el momento en que estamos hoy día. La ley que genera este subsidio al transporte público lo permite, fue publicada el 5 de septiembre del 2009, es decir, ya lleva 13 años, y desde ese momento, desde septiembre del 2009, fue modificada ya en 4 ocasiones entre el 2009 y el 2015 para introducir mejoras al financiamiento del transporte público del país. La última modificación al financiamiento del transporte público fue promulgada el 25 de noviembre del 2015, es decir, hace ya casi 7 años. Llevamos 7 años en que el financiamiento del transporte público no ha tenido casi ningún tipo de cambio. Sin embargo, las condiciones económicas, ¿no es cierto?, y del entorno en el cual operan los sistemas de transporte público han sufrido cambios muy relevantes y son parte de lo que quisiera mencionar a continuación. Pero los objetivos respecto de mejorar la calidad del servicio se han incrementado, en particular a través de la necesidad de regular el funcionamiento del servicio público en todo el país. Es decir, quisiera aquí mencionar que hay muchas ciudades en Chile que no cuentan con sistemas regulados en que
el brazo o el músculo del Ministerio para poder exigir la homogeneización de los temas. Quisiera mencionar primero, como un gran elemento, es el impacto que ha tenido la pandemia en la demanda. Aquí tenemos un gráfico en que se muestra, por ejemplo, las transacciones en el sistema de las validaciones del sistema de transporte público de Santiago, en que ustedes pueden ver cómo en su momento más duro, ¿no es cierto?, junio del 2020, las transacciones del sistema red fueron solo un 11% del mismo mes del 2019. Es decir, hubo una caída muy importante de las validaciones y, por lo tanto, una caída muy importante también de los ingresos del sistema. A mayo del 2022, ya las transacciones del sistema ya alcanzaron el 67% del mismo mes del 2019, es decir, nos hemos ido recuperando, la recuperación ha sido gradual. Importante decir que este 67% parecía ser parejo entre buses y metro. Cuando uno mira el metro de Santiago, en su momento peak, las transacciones alcanzaron casi 3 millones de validaciones al día, en el día de mayor afluencia, y hoy día estamos superando los 2 millones de pasajeros. Es decir, también estamos un poquito por encima, ligeramente por encima de los 2/3. En este periodo también, importante mencionarlo, ha habido un aumento del parque automotor, ha habido una instalación del teletrabajo, ha habido un aumento también del uso de otros modos de transporte que, por supuesto, van generando impactos de largo plazo en la demanda del sistema, y esto también se ha observado en regiones. Es decir, es difícil imaginarse que este proceso gradual de recuperación va a alcanzar el 100% que teníamos antes. Pero creemos que va a seguir creciendo progresivamente, pero es difícil imaginar que va a llegar realmente al 100% o que en un corto plazo. Importante mencionar también el aumento de los costos de los insumos en el sistema, insumos que son críticos. En este caso, el gráfico lo que presenta en base 100 para enero del 2019, cómo ha ido aumentando el IPC, cómo ha ido aumentando el valor de la mano de obra, el valor del diésel y el valor del dólar. Todo esto son insumos que son muy importantes para determinar los costos del sistema de transporte público a lo largo de todo el país. Ustedes pueden ver como en el caso, por ejemplo, del diésel, el aumento es de un 70%, y este es un indicador, un elemento que es fundamental para los costos del sistema. Representa aproximadamente el 30% de los costos de operación. Pero vemos también, por ejemplo, en el caso del aumento del precio del dólar, que impacta no solamente el valor del combustible, sino que también impacta el valor de la renovación de flota. Es decir, tenemos acá un panorama, y esto es lo que quería transmitir, en que ha ido aumentando los costos del sistema en un contexto en que los subsidios para el sistema llevan 7 años bastante estable y sin aumento de ninguna naturaleza. Quisiera mencionar también como un elemento adicional, en un contexto en que, como mencionaba, ha habido aumento de inflación, hemos establecido desde el año 2019 a la fecha un congelamiento tarifario. El país ha enfrentado situaciones de emergencia que son por todos muy conocidos, y en ese periodo la tarifa ha estado congelada desde octubre del 2019, y eso ha hecho necesario, por supuesto, adoptar algunas medidas bastante extraordinarias para resguardar la continuidad del servicio y garantizando el desplazamiento de las personas. Las tarifas han estado tanto del transporte público de Gran Santiago y de las zonas reguladas en distintas regiones se encuentran congeladas en esta fecha. Y aquí es importante mencionar lo de zonas reguladas, porque a lo mejor algunos de los diputados podrían no conocer, pero el Ministerio establece, ha ido progresivamente avanzando desde una situación 5 años atrás en que todos los sistemas de regiones tenían total desregulación, a ir generando lo que le hemos llamado perímetros de exclusión, o ir generando en que las ciudades podamos exigir como ministerio cierto nivel de frecuencia, cierto nivel de horario de operación, cierto nivel de tarifa, y en esas ciudades en las cuales, y es un poquito más de 20, en que tenemos ese esquema, hemos podido exigir un congelamiento tarifario, y esperamos y creemos que es lo que deberíamos avanzar, que una mayor cantidad de ciudades en el país puedan contar con ese nivel de regulación, en que los ciudadanos puedan tener condiciones de servicio que se ajusten a un
interés global y no solamente el interés de los operadores respecto de cuándo es atractivo poder ofrecer un determinado servicio. Entonces estamos avanzando en esa regulación y en esas ciudades efectivamente las tarifas están congeladas desde octubre del 2019, pero esto ha provocado una importante diferencia entre las tarifas que debiésemos cobrar para mantener la viabilidad financiera de los sistemas y las que efectivamente pagan los usuarios. Y en distintas ciudades del país esa diferencia es en algunos casos 40 pesos, en otros casos puede ser hasta 160 pesos de diferencia, dependiendo del sistema, porque en algunos casos las distancias, por ejemplo, que se recorren en el sistema pueden ser mucho más grandes que en otras ciudades del país. Aquí estamos hablando de ciudades de regiones. Y durante la pandemia, estos congelamientos se pudieron sostener con disminuciones de la oferta para reducir los costos, pero en el escenario de demanda actual, en que, como les mostraba yo, la demanda ha ido progresivamente recuperándose y es parte de lo que queremos que ocurra con lo demás. Queremos tener ciudades en las cuales el transporte público cumple un rol relevante y también considerando también las recomendaciones sanitarias para reducir el hacinamiento, exigen hoy día entregar una oferta muy cercana a la oferta normal. Por lo tanto, tenemos un déficit, una carencia importante entre los ingresos que llegan y los costos de operación de las distintas ciudades. Entonces, este congelamiento tarifario, ¿no es cierto?, que entendemos que es una medida temporal, pero que va en directo beneficio de los hogares al reducir el impacto que los mayores precios de los combustibles tienen sobre el presupuesto de las personas, es algo que nos ha generado un déficit que quisiéramos que necesitamos que este proyecto de ley pudiese salir a resolver también. Entonces, ¿cuáles son los problemas a resolver con este proyecto de ley? Y está entrando ya en materia, ¿no es cierto? Es por un lado el que tenemos un déficit de financiamiento para financiar tanto las mejoras en regiones, el poder llegar a más ciudades, como yo les decía, solo estamos llegando con regulación en ciudades. Hay un déficit de financiamiento para financiar más ciudades y también para la operación, el costo de operación del sistema metropolitano en Santiago. Entonces, dado que se proyecta un déficit de financiamiento del sistema de transporte público para los años, incluso para el año 2022 en curso, pero también para el 2023 y 2024 en regiones y Santiago, y dado que necesitamos que el presupuesto vigente pueda avanzar en mejoras de regulación y calidad de servicio en los sistemas regionales, es que la propuesta del proyecto de ley es incrementar el monto del subsidio permanente en 42.000 millones de pesos para el año 2022, 244.000 millones de pesos para el 2023 y 320.000 para el 2024. Importante decir que estos son pesos del año 2022 y por lo tanto son bastante distintos a los que podrían aparecer en el proyecto de ley, en que el año al cual están de la moneda a la cual están referidos los recursos es de un año bastante anterior. Mencionar también que estos montos que yo menciono aquí, la mitad de ellos va para la Dirección de Transporte Público Metropolitana para resolver los problemas de financiamiento del sistema de Santiago y la mitad de ellos va para regiones, ¿sí? Es lo que dice, los montos se reparten de forma equivalente entre el sistema red y el transporte público, mitad y mitad. Segundo, y esto también es muy importante, es que el aporte especial y el aporte especial adicional, que representaba, como mencioné al principio de la presentación, un 61% de los subsidios que recibe el sistema, terminan este año. Y por supuesto nosotros como autoridad entrante nos damos cuenta que esto es fundamental de poder abordar con urgencia. Con urgencia necesitamos lograr que este financiamiento especial pueda continuar, porque de no continuar, los gobiernos regionales recibirían, ¿no es cierto?, un financiamiento sustancialmente más bajo durante los años que vienen, y porque, por ejemplo, en el caso del sistema red, esto obligaría a un ajuste de grandes proporciones en la tarifa. Si el sistema red no recibe esta parte del subsidio, significaría, por ejemplo, aumentar la tarifa del sistema de transporte público de los 800 pesos más o menos que tenemos hoy día en 650 pesos adicionales, es decir, algo así como una tarifa de 1.000 por 150 pesos, lo que parece totalmente fuera de proporción y algo que necesitamos evitar. Entonces la propuesta, en este caso que propone hacer el proyecto de ley, es prorrogar la vigencia de los montos dispuestos en el artículo 3º transitorio de la ley desde el año 2022 hasta el 2024, que son los denominados aporte especial y aporte especial adicional respectivamente. Entonces, lo segundo que estamos pidiendo es
continuar este financiamiento especial por 2 años más. Y como voy a mencionar al final, lo estamos pidiendo por 2 años con el propósito de que sea esta misma autoridad la que esté a cargo de llevar adelante una ley más larga de discusión del transporte, de cómo debiesen ser los subsidios al transporte público, de modo de poder tener un cuestionamiento y una reflexión un poco más profunda respecto al financiamiento del sistema, y creemos que 2 años es suficiente para poder llevar adelante esa discusión y al mismo tiempo no estar preocupados año a año de más bien resolver la urgencia de que los subsidios para el transporte público se nos están acabando. Creemos que 2 años es poco. Es prudente y también es responsable, porque seríamos nosotros mismos los que tendríamos que llevar adelante esta discusión un poco más larga respecto a este tema. Otros ámbitos que son importantes que estamos aprovechando de poder abordar con este proyecto de ley, que son algunos ajustes pequeños al sistema que creemos que son relevantes. Uno es que el marco regulatorio financiero para las regiones aparece como insuficiente en algunas dimensiones. Tenemos un vacío respecto a las herramientas contractuales que permitan asegurar la continuidad del servicio de transporte público en caso de que algún operador sufra un término anticipado de contrato. Estos son esquemas que en el caso de Santiago están establecidos, que funcionan bien, pero que en regiones no contamos con ellos. Además, es importante mencionar que los gobiernos regionales, pese a que reciben recursos para transporte, aquí es importante, no puedo dejar de decir que el espíritu de la ley Espejo era justamente que los recursos que fueran a regiones pudiesen... Ministro, no lo estamos escuchando. Y la gran mayoría de los diputados somos de regiones, así que era la parte más importante que queríamos escuchar. ¿Aló? ¿Perdón? Es que la última parte no lo escuchamos. Gracias, muchas gracias, presidente, porque me permite repetir entonces. Voy a sí, por favor, volver porque desde regiones, que somos todos regionalistas aquí, entonces estamos muy preocupados de las regiones. Muy bien, lo que decía es que el marco regulatorio que tenemos para regiones no cuenta con algunas herramientas que son muy importantes para asegurar la continuidad del servicio, y son parte de las cosas que voy a mencionar a continuación, herramientas contractuales que en el caso de Santiago sí existen, y por otro lado que los gobiernos regionales, a pesar de que reciben recursos a través del FAR, cuyo espíritu original era la ley Espejo de Transantiago, es decir, cerrar la brecha de calidad entre Santiago y regiones, la ley no les entrega las atribuciones para poder subsidiar la operación. Espero que ahora se esté escuchando mejor, presidente. Estamos muy bien ahora. Me alegra. Entre las propuestas del proyecto de ley, que son pocas, aparte de los grandes temas que eran plazo y recursos, que es lo más importante, que ya lo mencioné, en este otro ámbito, la propuesta es, por un lado, habilitar a los gobiernos regionales para utilizar los recursos que reciben del FAR para poder subsidiar la operación, ¿sí? Y aquí es muy importante también incorporar algo que no estaba en los proyectos previos, que permita que eso vaya a transporte colectivo mayor, pero también menor. Es decir, los taxis colectivos, que hasta acá nunca habían aparecido en la ley, aquí se abre un espacio para que sean los gobiernos regionales los que puedan definir cuánto de los recursos que recibe la región puedan ir también al transporte colectivo menor, cuánto al transporte colectivo mayor. Y aquí también me gustaría también mencionar que hay un gesto que es propio de este gobierno, que tiene la descentralización como un foco relevante, un gesto de confianza respecto de que sean los gobiernos regionales los que están en mejores condiciones para poder definir cómo se puede distribuir de mejor manera los recursos entre los distintos tipos de transporte colectivo. Hay ciudades en Chile en las cuales el transporte colectivo mayor ha casi desaparecido. Ojalá que pudiésemos volverlo a que renazca, ¿no es cierto? Pero por otro lado, cuando tú tienes un transporte colectivo menor que juega un rol tan importante, me parece que deberíamos tener también un espacio ahí para poder generar
flujo en esa dirección. Y lo segundo que hacemos en esta línea es que establecemos que al menos el 20% de los recursos del FAR deban destinarse a proyectos de transporte público, porque parece paradojal, ¿no es cierto?, que a pesar de que estos recursos tenían que ir para poder cerrar la brecha de calidad entre Santiago y regiones, al final muy poquito de estos recursos van efectivamente en transporte público, entonces estamos pidiendo que por lo menos el 20% vaya en esa dirección. También un tema que es importante, que ha sido levantado por el gobierno regional de la región metropolitana, es que se flexibilice el uso de los recursos FAR asignados a la región metropolitana, producto de que los recursos que le llegan al GORE solo se pueden aplicar, que son, como decíamos antes, como un 40% de los recursos totales, solo el gobierno regional solamente lo puede destinar, sobre todo en todo lo que no es transporte público, solo lo puede destinar a una fracción muy menor de la población. Entonces, el gobierno regional ha levantado ese tema y nosotros nos hacemos parte de esa indicación. También quisiéramos extender la figura del administrador provisional de transporte y los estatutos de los bienes afectos a la concesión, que lo que buscan es asegurar la continuidad del servicio cuando ocurre que hay un operador de transporte público que termina anticipadamente su contrato, y por lo tanto, eso que existe en Santiago, quisiéramos verlo también en regiones, lo que aseguraría darle por un lado más continuidad al servicio y por otro lado permitir que la autoridad tenga más atribuciones y se sienta más cómodo cuando tiene un operador que no ofrece una buena calidad para poder caducarlo, pero que eso no signifique un detrimento para los usuarios. También estamos flexibilizando algunos plazos y condiciones para la implementación del programa que permite renovar la flota de transporte público en regiones, porque estaba permitido antes que solamente los vehículos muy antiguos se pudiesen renovar, y en este caso queremos que se puedan renovar vehículos que no sean tan antiguos, pero que eran 2009 anteriores. Creemos que es importante poder reconocer que ha pasado el tiempo y por tanto hay vehículos de menor antigüedad que también necesitan ser renovados. Otro tema que queremos trabajar, y que esto ha sido levantado por varios parlamentarios, es cómo evitar que cuando uno subsidia al transporte público eso pudiese afectar la remuneración de los conductores. Actualmente la entrega de subsidio al transporte público podría generar impactos negativos en la remuneración de los conductores del transporte público, en particular en los casos donde ésta se compone de un porcentaje del monto recaudado a través de la tarifa. Es decir, cuando uno subsidia a un operador y dice, oye, aquí está tu subsidio, pero necesitamos que ustedes congelen tarifa, eso podría en algunos sistemas perjudicar a los conductores. Y creemos que eso hay que evitarlo a toda costa. El proyecto de ley hablaba que lo mencionaba, pero de un modo demasiado liviano, y creemos que hay que fortalecerlo. Entonces, hoy día tenemos que muchas veces los trabajadores, conductores, con justa razón, se oponen a la reducción de tarifa a los pasajeros, y eso creemos que es una tensión que tenemos que evitar. Entonces, lo que estamos haciendo en este caso es modificar el artículo 8º transitorio de la ley, de forma de volver obligatoria la prerrogativa actualmente facultativa, que impide que las disminuciones tarifarias generadas por la aplicación de subsidios, y esto es muy importante, acá no estamos hablando, por ejemplo, si hubiese menos demanda, no. En los casos en que la disminución tarifaria ocurre por la generación de una aplicación de subsidio, que cuando eso ocurre, que no se impacte negativamente las remuneraciones de las y los conductores. Y también se establecería la posibilidad, incluso en este caso, y eso es parte de la fortaleza que nos han exigido, nos han solicitado algunos de los parlamentarios, de suspender el pago de subsidios a los prestadores de servicio de transporte que incumplan esta obligación. Finalmente, esta es mi última lámina, presidente. Importante decir que algo que mencioné brevemente es que este proyecto de ley resuelve una urgencia. Y me gustaría transmitir eso con mucha fuerza. O sea, hoy día estamos en una situación en que cuando comenzamos como gobierno nos dimos cuenta rápidamente, y esto también fue conversado con las autoridades previas que nos dijeron, aquí tiene un problema, tiene que resolverlo rápido. Los subsidios al transporte público transitorio se nos acaban este año y tenemos que urgentemente darles continuidad. Entonces, tanto los montos que estamos recibiendo, que estamos solicitando para aumentar y hacernos cargo de la tarifa congelada, los mayores costos de insumos y los plazos que se nos vencen este año, nos hacen llegar al Parlamento, al Congreso, con mucha urgencia.
Y importante decir que el marco de financiamiento lo planteamos solo hasta el año 2024, para reflejar explícitamente, y esto quiero ser enfático, el compromiso de nuestro gobierno por abordar una solución de largo plazo al problema de los subsidios al transporte público nacional mediante la presentación de un proyecto de ley largo a tramitarse por esta administración desde fines de este año. Es decir, a diciembre de este año nosotros ya deberíamos haber traído un nuevo proyecto para una discusión más tranquila, más reflexiva, en que podamos escuchar a muchos más actores que los que hemos escuchado hasta acá, que ya hemos tenido una presentación de varios actores gremiales en la Comisión de Transporte, pero una discusión mucho más larga y participativa para poder presentarle de esa manera, resolver el problema de diciembre del 2024 en adelante. Importante decir, los recursos adicionales en regiones que nos permiten es avanzar en el plan de regulación de transporte público. Como yo les decía, solo tenemos regulación en algunas. Sí, ministro, nuevamente se cortó la comunicación. Aló. ¿Está todo caído? Presidente, parece que estoy con problemas de comunicación otra vez. Sí, ¿Me escucha ahora? Justo cuando iba a hablar de regiones, nuevamente se cayó. Parece que cada vez que habla de regiones se cae el sistema. Se cae el sistema cuando habla de regiones. Y aquí somos todos diputados de regiones, entonces. Presidente, es que he hablado de regiones todo el rato, si ese es el tema. Ya, voy de nuevo. Entonces, los recursos adicionales en regiones, lo que estoy diciendo, ¿cierto?, es que nos permite avanzar en este plan de regulación para que hacia el fin de la administración todas las capitales regionales y provinciales cuenten con sistemas regulados. Es decir, que no nos pase esto, que hay algunas ciudades que tienen regulación y otras que no. Algunas en que yo puedo congelar tarifas y en otras no. En algunas en que yo puedo exigir, porque los buses tienen GPS, el que haya cierta frecuencia, el que haya cierto horario de operación, y en otras no. Eso no nos puede pasar, y por lo tanto creemos que es importante avanzar en esa discusión, y eso tiene que ser el foco importante de la ley larga, pero también el foco de esta ley corta, porque los recursos adicionales nos permiten avanzar en esa dirección. El objetivo, ¿no es cierto?, es avanzar en el cierre de la brecha entre el transporte público de Santiago y los sistemas regionales. Finalmente, la tramitación con discusión inmediata que hemos solicitado a este proyecto de ley se explica por la necesidad de contar con marcos de financiamiento para el transporte público y para inversión de los gobiernos regionales como un elemento relevante para la discusión del proyecto de ley del presupuesto 2023. Es decir, estamos a puertas de la discusión del presupuesto, ya estamos avanzados en eso, y acá estamos hablando de muchos recursos, y como estamos hablando de muchos recursos, es importante que esto esté resuelto lo antes posible para que la discusión del presupuesto 2023 se pueda hacer oportunamente considerando todos estos elementos. Para su conocimiento, y esto es importante también, contamos con un gran número de sesiones de audiencias de expertos, de centros de estudio, de operadores en la Comisión de Obras Públicas, y por otro lado hemos desarrollado un importante proceso de diálogo con gremios. Aquí quisiera poner especial mención a los conductores de transporte mayor y de taxi colectivo, con cuales nos hemos reunido de forma muy sistemática y cuyo diálogo ha permitido llegar con un proyecto de ley muy fortalecido. También gran parte de las disposiciones de este proyecto fueron aprobadas transversalmente por la coalición de gobierno y por Chile Vamos. Y sería muy importante para nosotros poder entrar de lleno a la tramitación de esta ley lo antes posible. Con eso, presidente, concluyo mi presentación y estoy muy llano y muy dispuesto para recibir no solamente sus comentarios, sino que también, y preguntas, sino que también hacerle llegar a cada uno de los miembros de la comisión una minuta con los antecedentes generales que dan espacio a esta presentación. Muchas gracias. Ya, gracias, ministro. Hay diputados inscritos para hacerle algunas consultas. El diputado Cifuentes. Muy bien. Diputado Cifuentes tiene la palabra. Gracias, presidente. ¿Voy a hacer también algunas apreciaciones respecto de este proyecto? Sí, pero... Ahí sí, gracias. Quiero hacer algunas apreciaciones respecto del proyecto, también algunas consultas al final, ministro. En primer lugar, quiero pedir, presidente, que en este proyecto se escuche encarecidamente a algunos operadores del sistema y muy particularmente a algunos gobernadores regionales.
este proyecto tiene un impacto sobre el presupuesto de las regiones enorme. El mismo ministro ha señalado que esto representa el 40% del total del presupuesto de las regiones, es decir, estamos hablando de que cualquier modificación que hagamos en herramienta de financiamiento tiene un efecto del 40% promedio en cada una de las regiones, y eso es un efecto no menor, particularmente respecto de lo que están pensando las regiones en su gasto para el año 2023 y el año 2024, especialmente el año 2023 habría que preocuparse, ¿no es cierto? Segundo, este es un proyecto de lo más centralista que yo he visto en el último tiempo. El 60%, ¿no es cierto?, del presupuesto va dirigido al 40% de la población chilena que reside en la región metropolitana, que goza de un sistema absolutamente ineficiente de transporte, que sufre del sistema de transporte, pero que además hace sufrir al resto de las chilenas y chilenos, que es el 60%, ¿no es cierto?, porque no le llegan los recursos suficientes. Quiero decir que a las regiones en este proyecto están castigadas por dos vías, presidente. Una, porque el 60% de la población recibe el 40% de los recursos que aquí están destinados, pero además la región metropolitana también recibe recursos del 30% del espejo. Entonces, la región metropolitana aquí se beneficia no solo del 60% del presupuesto total, sino que además recoge plata de lo que se denomina el FAR, el fondo regional, que también está destinado en parte no menor a la región metropolitana, con lo que se produce un doble efecto de concentración realmente insoportable. Segunda o tercera cuestión, a mí me parece que este es un proyecto que es innecesario, presidente, porque este proyecto, y además si está así de mal diseñado desde el punto de vista de la descentralización, se puede arreglar mediante la ley de presupuesto para el próximo año. No es necesario tener este proyecto de ley. Y en cuarto lugar, lo que hace es, al dilatar esta discusión para el año 2025 en realidad, lo que está haciendo es retrasar un proceso de modernización en las regiones que es fundamental. Aquí la cuestión es cómo se dice que se va a regular o a matizar el efecto sobre la remuneración de los trabajadores, de los choferes. Eso, claro, es muy cierto para las zonas reguladas, pero las zonas reguladas existen en Santiago, en Valparaíso y en Rancagua, y no sé si me equivoco, creo que en Magallanes también. En ninguna otra parte, ni en Talca, ni en La Serena, ni en Coquimbo, ni en fin, o creo que puede ser en Antofagasta también, pero en la mayoría del país las zonas de transporte no están reguladas, con lo que es imposible que haya algún efecto sobre la remuneración de los conductores. Esta es una pelea que los conductores han dado siempre, primero porque no tienen contrato. Aquí hay un abuso enorme que este proyecto no corrige en nada, porque evidentemente los choferes nunca van a querer rebajar la tarifa a los usuarios, porque ellos ganan en el corte del boleto. Y por tanto, si a mí me rebajan, yo soy chofer de un bus, y me rebajan la tarifa, lo que están haciendo directamente es rebajándome también los ingresos. Y acuérdense que aquí no hay seguridad social, no hay horario, esto es un abuso completo, y desgraciadamente este proyecto no avanza en nada en esa materia. Entonces, me parece, presidente, en fin, tengo muchas más observaciones que hacer, pero creo que esas son las principales. Primero, creo que dada la calidad y el aporte que hay en este proyecto, no es necesario legislarlo, porque se puede resolver para el próximo año mediante la ley de presupuesto. En segundo lugar, no corrige los problemas que hemos visto desde hace muchos años en materia de concentración de los recursos. Y en tercer lugar, no avanza para nada en una visión estratégica de lo que debiese ser el transporte en regiones que no están reguladas. Gracias, presidente. Diputado Boris Barrera tiene la palabra. Sí, presidente, más o menos en la misma línea del diputado Cifuentes, me gustaría saber, y lo hemos escuchado antes también, de que en las regiones estos montos que tienen que ver con la ley espejo y eso no se utilizan principalmente en el tema de transporte, sino que se ocupan en otras cosas que son necesidades también de las regiones, pero si va a ser por eso, hagamos algo que tiene que ver con financiar las regiones para otros proyectos. Entonces quería saber si existe alguna forma de poder verificar
o regular de que parte de estos subsidios vayan a los trabajadores del transporte público. Por eso decía que iba más o menos en la línea del diputado Cifuentes. Eso, y tenía otra pregunta, pero se me olvidó. Muy bien, gracias. Un minuto, diputado. No, nomás. Que No, también, Mellado. Usted tiene la palabra. ya. Bueno, el diputado Cifuentes decía de que, a través de su intermedio, de que se podría solucionar esto en la tramitación del presupuesto el próximo año, pero tengo entendido, y por eso es la urgencia, es que si no lo hacemos ahora, el transporte podría subir ahora este año. Y hablaba aquí en unos montos hasta como de 600 pesos. Entonces, claro, se necesita con urgencia modificar, claro. Y ciento y tanto. Entonces, a ver si no puede clarificar eso el ministro. El ministro, muy bien. Diputado Mellado ahora. Gracias, presidente. Voy a hacerlo con ánimo, como me expresa usted. A ver, primero, presidente, para usted, creo que tenemos que escuchar a invitados. Eso es un hecho de la causa. Aquí no tenemos que, no sé, pero al presidente del panel de los expertos, al expresidente, a gente de Instituto de Libertad y Desarrollo, creo que hay que escuchar más sobre este tema. Yo concuerdo y hago mía también las palabras del diputado Cifuentes, porque sabe que, ministro, no es su culpa, pero sí, hace 13 años se creó la peor política pública de este país, que es esta, que es un hoyo negro que chupa y chupa plata desde hace 13 años, y que dijeron que en 4 años se iba a financiar. Llevamos 13, y le seguimos metiendo plata, y es normal meterle plata. Entonces ahora vienen aquí y dicen, oiga, tenemos que cerrar el año y tenemos que meterle más plata. Oiga, ¿sabe qué pasa? Tiene que en la conversación decir, sincerar, cuál va a ser el plan de ajuste de tarifa. Aquí nos tiene que decir cuál va a ser el plan de ajuste de tarifa, porque aquí no es un cajero automático que venir a pedir plata, digamos. Tiene que haber un tema, un proceso que diga, mire, en 3 años más vamos a subir tanto, en 2 años más vamos a subir no se puede subir. Mire, es más, ministro, tomé nota, pero creo que hay un impacto financiero de las nuevas líneas del metro. La línea 3, la extensión de la línea 2 y la línea 7, es insostenible Transantiago cuando se inauguren las líneas de metro. Insostenible. No va a haber presupuesto que aguante. Entonces, yo creo que hay que sincerar qué va a pasar en el futuro inmediato con todo lo que va a ser el Transantiago y con lo que se viene en el mediano plazo. Hay una baja de pasajeros, aumento de compra de vehículos, la gente está andando más en su propio auto que en el Transantiago, en Santiago, y la guinda de la torta es que solamente se va a regiones donde no llega la plata a los microbuseros ni a los taxibuseros, sino que llega la plata a puente, a camino, a otras cosas, que no llega la plata allá. Entonces, al final, estamos beneficiando al santiaguino que se sube al Transantiago, que no paga, porque nada se dice también con la evasión de la tarifa que la gente que sube y no paga. No hay un plan que diga que van a, de la manera que se va a cobrar. Entonces, yo creo que aquí hay un tema también de sinceramiento del ajuste de tarifa. El gobierno anterior dejó un superávit de 1.409 millones. ¿Cuánto va a tomar, digamos, a reducir, a rebajar el Ministerio de Transporte para ajustar lo más posible? Porque a lo mejor este aumento que necesita para cerrar el año lo puede hacer con algunos ajustes internos. ¿Por qué no hablamos de este tema del 2023-2024 en el presupuesto 2023 que se inicia ahora en septiembre, a fin de septiembre? Entonces, ¿y por qué no pasamos el subsidio especial a permanente, definitivamente? Pero dejamos los subsidios especiales, digamos, de lado y nos sinceramos completamente. Por último, obviamente, y ahí concuerdo con usted, las FARC no debe, yo fui core, y la verdad es que venía tan metido que al final el gobierno regional era un buzón también, un buzón completo de dónde tenía que invertir las platas del Transantiago. Entonces, estamos financiando la región metropolitana, con mucho cariño a los que son representantes de la región metropolitana, pero estamos financiando la región metropolitana y a las regiones, ¿cierto? Miramos para el techo, porque también
también, y este es un bonus track que me voy a dar, pero ministro, la zona regulada en Temuco está lista hace un año atrás y no se ha puesto en funcionamiento. Mire, yo aquí, y con todo cariño le digo, yo para cerrar el año no tendría problema, digamos, pero lo del largo plazo, separemos el proyecto. O sea, el corto plazo para cerrar el año sí, lo otro lo discutimos en el presupuesto 2023, pero yo quisiera que usted nos dijera cuál va a ser el ajuste de tarifa. De todas maneras, ¿cuánto va a poner el Ministerio para ese ajuste presupuestario? ¿Y cuál va a ser el impacto financiero de las nuevas líneas del metro a futuro? Porque la verdad es que este hoyo negro va a ir creciendo y se va a ir tragando todo el presupuesto de la Nación en los próximos años. Gracias, presidente. Gracias, diputado Brito. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar al ministro. Quiero plantear unas preguntas, sin antes, por supuesto, que referirme, presidente, a algunos de los planteamientos que se han realizado. Se ha propuesto esperar a la ley de presupuesto y la verdad es que para quienes no saben lo que está ocurriendo en varias regiones del país, una de las cuales estamos situados ahora, es que los grandes empresarios están acusando de que hay un déficit presupuestario, razón por la cual las máquinas no están saliendo. Más del 50% de los microbuses normales no están saliendo. Entonces, a eso de las 10 de la noche, yo les invito a recorrer Valparaíso y ver cómo familias completas están botadas en el plan porque las micros que deberían llevarlas hasta sus cerros no aparecen. Y esto no es una presunción, nosotros hemos fiscalizado y más del 50% de los recorridos no están saliendo. Entonces, ante esta crisis fatal de, imagínense, trabajar todo el día, la mitad de las trabajadoras y trabajadoras de la región de Valparaíso no recibe más de 446.000 pesos. O sea, no olvídense pedir un Uber, pedir un taxi y quedar botado en el plan. Es una situación dramática. Entonces, ante la crisis de financiamiento del sistema de transporte público, el proyecto, entiendo yo, que viene a sanar esta crisis, pero no se hace cargo de los problemas estructurales que tiene, y por eso, también por su intermedio, presidente, es que aquí hay que despejar algunos mitos. Yo he intentado estudiar y aprender de cómo son los sistemas de transporte público en el mundo, y por su intermedio, presidente, con todo respeto al diputado Mellado, si me puede indicar un sistema de transporte público que funcione bien y que no tenga subsidio del fisco, del Estado. Hasta el momento yo no he pillado ni uno, porque quienes esperan que los sistemas de transporte público generen rentabilidad, creo que no hay una distorsión respecto a cuál es el rol de un sistema de transporte público. Y en ese entendido es que nosotros sabemos que siempre va a haber que inyectarle recursos al sistema de transporte público porque el objetivo de esto no es la rentabilidad. Acto seguido, presidente, nos piden escuchar a quienes creo que son responsables de la crisis del actual sistema. Entonces ahí al ministerio le pido que escuche a las y los usuarios y a quienes componen la fuerza de trabajo, porque creemos que especialmente acá, por ejemplo, los conductores de micro que ganan por boleto cortado, hoy día, si es que el subsidio va directo al empresariado, puede que esto no se vea traducido en los ingresos del conductor. Y es por eso que le quería preguntar por su intermedio, presidente, al señor ministro, ¿cómo hacemos para que el subsidio no sea el día de mañana, no se vea reflejado solamente en el aumento de las utilidades o en la disminución de las pérdidas, como esté funcionando la empresa, sino que también esto le llegue a quienes realizan el esfuerzo día a día de conducir el transporte público y que además también son quienes han visto más mermados sus ingresos mes a mes? Eso es cuanto yo vengo a preguntar, presidente. Gracias. Muchas gracias, diputado Brito. Diputado Romero tiene la palabra. Gracias, presidente. Mire, la verdad de las cosas es que yo suscribo todo lo señalado básicamente por el diputado Mellado, el diputado Cifuentes, y por eso yo quisiera ver la posibilidad de que solamente financiáramos de aquí a fin de año, y lo hago además porque, y disculpe, presidente, quiero ser bien directo, yo he recibido antecedentes de que dicen relación con empresas en las cuales el ministro participó y que tienen relación con empresas del Transantiago, o sea, con el empresariado, digamos, y a mí no me gustaría que, por así decirlo, me siento incómodo, presidente, de que se le asegure un financiamiento al empresariado para el 2023, 2024, por unas cifras que son increíbles, con empresas que hayan tenido o que tengan relación o que eventualmente le puedan haber prestado servicio al señor ministro.
Yo tengo el mapa, por ejemplo, hay empresas que se llama Transit SPA, respecto a la cual también el ministro por ahí tenía relación, cuyo socio era una empresa de Redbus. Tengo todos los antecedentes, ministro, así que si usted los quiere, pues se los puedo mandar. Hay una empresa la cual se llama Chief SPA, que presta servicios en materia logística, que yo quisiera saber si esa empresa Chief le presta servicio a alguna empresa del Transantiago o a empresas del transporte, respecto a la cual él dejó de tener poder el 5 de agosto de este año. Pero quiero recordar que el proyecto se presentó el 29 de junio. Entonces, yo tengo mis legítimas dudas como parlamentario de avalar o de financiar un proyecto para el 2023-2024 respecto de un mercado eventual en que yo le presto servicio. O por lo menos transparentarlo y decir, mire, yo no tengo nada que ver con esto, o qué pasa ahí. Eso yo quisiera hacer. Por lo tanto, presidente, yo estoy dispuesto solamente a aguantar un financiamiento hasta este año, y respecto a lo otro se discute la ley de presupuesto, como lo dicen el resto de los diputados, porque la verdad es que yo no quiero ser responsable. Entonces, si este antecedente me llega a mí, y lo sé, no me puedo quedar callado. Ojalá yo pueda entregarle los antecedentes para que den las explicaciones que corresponden, pero me parece mínima transparencia, especialmente en las circunstancias que vivimos hoy día, en que el pueblo exige transparencia también de nuestra autoridad, que en este caso en particular a mí, no me puedo quedar callado. Simplemente así que yo, por lo menos, anuncio mi voto, que presenté una indicación al respecto, que espero que los demás parlamentarios la acepten, y yo creo que también el resto de la comisión estará de acuerdo conmigo en que podemos revisar esto muchas veces y todas las veces que sea necesario, porque no le vamos a negar el dinero al transporte público, pero sí me parece que si estos antecedentes los tengo yo, ¿cómo no los va a tener después otro medio y nosotros no vamos a haber hecho el trabajo? Pongo el antecedente a disposición de ustedes para que tomen la mejor decisión. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. El ministro contestará sus inquietudes. Diputado Sauerbaum tiene la palabra. Después, finalmente, el diputado Bianchi. Dentro de los que están Gracias, presidente. Mire, a ver, yo también comparto hartas inquietudes del diputado Cifuentes, me parece muy atendible, sobre todo nosotros que representamos a regiones. La verdad que nos duele mucho la guata tener que aprobarle $1.000 millones el año 2023 y 2024 al Transantiago, que es la política pública más desastrosa que ha tenido el país, que es un saco sin fondo. Más todavía, presidente, cuando tenemos cosas específicas en este FAR, ¿cierto?, que no se utiliza adecuadamente en las regiones. Y le voy a poner un caso específico, ministro. Nosotros tenemos en San Nicolás un colegio de excelencia realmente ejemplo a nivel nacional, donde todos los ministros, los presidentes han pasado por ahí aprendiendo la experiencia, un colegio que estudia 4 idiomas, una cosa impresionante: alemán, chino, español, y todos tratan, ¿cierto?, de tener a sus niños ahí. Tanto así que los niños de Chillán, que es la comuna más grande de la región de Ñuble, compiten por estar en ese colegio. Y usted dirá, ¿qué tiene que ver eso? Tiene que ver porque hay 900 niños que se transportan de otras comunas para llegar a San Nicolás, que es una comuna pequeña que queda a unos kilómetros de Chillán. Fíjese que el alcalde ha hecho un esfuerzo enorme por poder financiar este transporte y anunció ya que por los déficits que tiene no va a poder hacerlo para el próximo año. ¿Qué le vamos a decir a esos 900 niños que ya no van a poder, que no son de San Nicolás, que no van a poder llegar a San Nicolás para prestar y tener esa educación de excelencia, ministro? Entonces, hay cosas como esa. Nosotros hicimos las gestiones, son 480 millones de pesos que se requieren para poder tener el financiamiento para el próximo año, si es que la benzina y la gasolina nos sigue subiendo. Pero hay casos como esos, ministro, que a uno lo hacen pensar, ¿por qué le tengo que aprobar $1.000 millones al Transantiago si no tengo 480 millones de pesos para 900 niños? Entonces, es duro para nosotros. Yo creo que usted lo entienda, y por eso es importante cómo se utilizan los recursos de la ley Espejo, que supuestamente, ¿cierto?, se utiliza en estas cosas fundamentalmente. Pero terminamos inaugurando sedes sociales para los alcaldes, para el gobernador regional, para hacerse campaña, para comprar de todo menos para atender las necesidades, no solamente en este caso, sino que también mejorar las condiciones laborales de los transportistas. Hoy día tenemos en el sector rural que rogarle al gobierno regional o al gobierno central para que nos den un aporte económico para poder llegar a los sectores apartados, porque tenemos un problema estructural en los sectores rurales. Hoy día, por ejemplo, el otro día nos juntábamos con algunas personas de los taxis colectivos. Nos decían que ellos no habían recibido ninguna ayuda económica
a pesar del alza del combustible, y la situación era insostenible para ellos porque no quieren seguir subiendo las tarifas porque la gente no tiene cómo pagarlas. Pero aparte de eso, tenemos sectores rurales que tienen muy pocos usuarios, por decirlo de alguna manera, algunas horas del día, y que finalmente hacen poco rentable. Y por último, ministro, hacerle conciencia de que en nuestras regiones, en particular en la mía, apenas tenemos pavimentado el 25% de los caminos. El 25%. Entonces usted entenderá que no hay ningún empresario que se quiera ir a meter allá porque va a destruir su máquina a poco andar. Entonces, por eso a uno le duele tener que aprobar estos recursos. Además, yo comparto las críticas que aquí se han hecho de poder discutir los siguientes presupuestos año a año. Yo estaría dispuesto para aprobar, ¿cierto?, solamente lo que se requiere ahora, urgentemente, pero para el próximo año ya discutirlo en la ley de presupuesto y el 2024 lo mismo. Y por último, ministro, una pregunta, porque se eliminan también artículos que obligan a que el programa especial de renovación de buses, taxibuses, minibuses y trolebuses cumplan con plazos máximos para estar operativos. Entonces, yo no entiendo muy bien por qué se hace esa modificación. Es importante que se aclare esa situación. Y por último decirle, ministro, que nosotros estamos dispuestos a poder seguir llenando este saco sin fondo en la medida que las regiones tengamos un trato similar o que se dé una dirección de cómo se utilizan estos recursos cuando tenemos falencias tan dramáticas como la que acabo de relatar en la comuna de San Nicolás. Gracias, ministro. Gracias, diputado. Diputado Bianchi ha solicitado la palabra. Luego, sí, el diputado Mellado, que quiere hacer una precisión, y le vamos a entregar la palabra a la directora de presupuestos, Javiera Martínez, que está. Yo me voy a evitar hacer consultas para agilizar el trámite. Gracias, diputado Bianchi. Yo pensaba no hacer uso de la palabra, pero mis colegas acá han puesto temas que son extraordinariamente importantes, significativos. Y yo, por ende, asumo que el ministro tendrá que venir acá, a esta comisión, a responder probablemente muchas de las inquietudes que aquí se han planteado. Presidente, yo conozco esta historia desde los orígenes. He estado en todas las discusiones del Transantiago y por eso creo hablar con algo de propiedad. Me tocó además asumir un rol relativamente importante para poder tomar la decisión de la famosa ley de espejo. De hecho, es uno de los temas que nosotros pusimos como condición. Porque siempre se ha hablado acá del transporte de Santiago y nunca se hablaba del transporte de la región. Y todo este tema estaba propuesto para que resolvamos el problema del transporte en Santiago. ¿Y qué pasaba con las regiones? Tenemos acá lo que se acaba de mencionar con respecto a Valparaíso, que yo también conozco en parte la realidad de lo que ocurre en Valparaíso y lo que le corresponde sufrir a las personas trabajadoras y trabajadores para poder llegar de vuelta a sus hogares. Y esto pasa en todas las regiones exactamente igual. Entonces, presidente, yo creo que el ministro nos mandó a todos en la mañana un WhatsApp que nos manifestaba su deseo. Yo le respondí que yo estaba dispuesto a poder contribuir con mi voto en este proyecto y quiero sincerarlo. Pero dado la discusión y dado los aportes, dado la información además que se entrega aquí, que yo me imagino que el ministro querrá y tendrá que responder, yo me hago algunas reflexiones. Primero, no se puede traicionar la voluntad y el espíritu que tenía la ley Espejo. O sea, cuando aquí se señala, y lo ha dicho mi querido amigo Cifuentes, el diputado Cifuentes, se señala que efectivamente Santiago se lleva el 60%. Y aquí está, en el proyecto, ¿no es cierto? Además, sumado a lo que se lleva por el FARC, porque se la lleva ahí doble, ¿no? Esa situación vulnera absolutamente lo que fue el fondo de la discusión y lo que significa el sentido de la ley Espejo. Es lo mismo para Santiago, igual para regiones. No es más para Santiago, menos para regiones. Entonces, me parece que es un tema que tenemos que corregir. Ahora, una de las cosas que a mí me apena profundamente y que me decepciona profundamente es que después de 13 años seguimos hablando exactamente lo mismo. Porque cuando en su momento dimos el voto y hicimos ver la necesidad y el sufrimiento que tenían 6 millones de personas en Santiago y lo mismo en regiones, la verdad es que suponíamos que este proyecto se iba a perfeccionar y íbamos a tener un transporte público distinto, cosa que no es así al día de hoy. 13 años discutiendo cómo le ponemos más plata a un sistema que
siempre va a ser insuficiente. Entonces, haciendo una rápida reflexión, presidente, yo me voy a sumar, aun cuando había dicho al ministro que estaba mi voluntad de poder compartir el juicio de este proyecto de ley, me resulta imposible aceptar que aquí haya una discriminación para la región y que no haya una definición finalmente de cuál es el transporte público. Por lo tanto, yo creo que una de las salidas para viabilizar el financiamiento y la urgencia que el gobierno nos comunica que tiene con respecto a el próximo año es, bueno, tener el presupuesto para la ley de presupuesto ahora, financiar, pero exigir, presidente, que el ministro nos traiga aquí una propuesta de transporte público, el que sea, el mejor, pero consensuada y discutida, porque de lo contrario nosotros mismos estamos siendo responsables de seguir alimentando a un monstruo que se lo traga todo y en definitiva no genera nada. O sea, nosotros no podemos ser responsables nosotros mismos de engañarnos, de pensar que estamos dando una solución a algo que no tiene al día de hoy solución. Entonces, dicho esto, presidente, finalmente, yo creo que lo razonable, lo prudente, lo lógico, es que por intermedio suyo se cite acá al ministro, no para venir a dar cuenta del mismo proyecto, sino para responder las consultas que aquí se han manifestado y ver si, en definitiva, acogemos un modelo, un sistema que financie este año para que no colapse, pero que asuma el compromiso de traernos, en definitiva, una solución al transporte público para Chile. Antes de entregar la palabra a dos diputados más, desde el punto de vista de la técnica legislativa, nosotros no nos corresponde votar en general este proyecto, solo los artículos que nos corresponde. En segundo lugar, la discusión inmediata persiste para la próxima semana, de tal manera de que, lo digo esto, porque... Estos temas nuevos. Sí, por eso es que déjeme terminar la idea. Por eso de que porque ya aunque lo votáramos hoy día, tampoco la sala lo va a poder ver hasta el lunes o martes. Entonces, lo que quiero hacer es una reflexión con ustedes y que la compartan de tal manera que podamos recibir a algunas personas que nos puedan plantear y escuchar nuevamente al ministro para precisar algunas cosas, porque aunque la tuviera, nosotros ya se ve la próxima semana. Es decir, no hay ninguna posibilidad que se vote esta semana el proyecto. Ninguna, por técnica legislativa. Así que no. Entonces nos podemos dar un tiempo a lo mejor, porque hay bastante inquietudes, y contar con la comprensión del ministro, de tal manera que pudiéramos citar una sesión el día lunes, a lo mejor a las 2:30, como lo hemos hecho entre las 2:30 y las 4:30, y después entramos a la sala a las 5. Les dejo plantear esa inquietud como estrategia legislativa. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? ¿Habría acuerdo? Sí. ¿Habría acuerdo, diputado? ¿Sí? Y hacer una sesión. Que el ministro pudiera asistir aquí a la sala. Sí, aquí con nosotros. Sí. Ministro. Presidente. Sí, solo lo mismo, sobre el mismo punto. Está muy preclaro sobre ese tema. También iba a decirle, pero raya para la suma, yo creo que el ministro, a lo que dijo el diputado Romero, el ministro tiene que transparentar sus relaciones. Sí, de todas maneras, eso es muy grave, tiene que venir personalmente. Por eso yo creo que ahora irá a contestar en el tiempo de la respuesta. Diputado Mellado, usted no tiene nada que decir, ¿no? Diputado Giordano, no, ya dijo lo que tenía que decir, que me había pedido la palabra. A eso me refiero. Diputado Giordano, antes de darle la palabra a la directora de presupuesto y al ministro. Sí, ahora va a responder y el lunes lo vamos a tener aquí. Sí, a las 2:30 teníamos sesión, sí, para la audiencia y también ministro. Sí. Diputado Giordano. Perfecto, muchas gracias, presidente Naranjo. A ver, bueno, yo no soy miembro permanente de esta comisión, pero he estado siguiendo este proyecto y otros proyectos que dicen relación con trabajadores y trabajadoras del transporte. Ya la razón por la que vine a exponer acá, y aprovecho de saludar algunas de las intervenciones. La primera es que, de una u otra manera, me gustaría, por su intermedio, presidente, decirle al diputado Cifuentes que es muy necesario trabajar en este proyecto porque efectivamente hay condiciones laborales que no quedan abordadas en la ley de presupuestos, y al menos de la perspectiva que me ha tocado enfocar a mí,
nuestro trabajo en conjunto con organizaciones de trabajadores y trabajadoras que vienen denunciando que efectivamente existe un saco roto que termina convirtiéndose en utilidad fraudulenta año tras año, nos parece que este es un proyecto que nos ofrece el momento oportuno para ir resolviéndolo. Se viene administrando un problema de décadas, ¿sí? O de una década por lo menos, que no ha habido voluntad todavía para resolver. Hasta donde entiendo yo, además el gobierno dentro de su programa tiene una propuesta de transporte doble cero. En algún momento eso se tendrá que presentar y tendremos que discutir para que efectivamente haya un cambio de modelo. Sin embargo, quería comentarle, nosotros de trabajo, y ahí el diputado Sauerbaum me puede corroborar, ¿no? Venimos discutiendo medidas de seguridad para las y los trabajadores del transporte público fuera de la región metropolitana, y yo creo que hoy día es importante que la Comisión de Hacienda, en virtud de que hay recursos fiscales involucrados también, que tienen como objeto, ¿no? de una u otra forma, enterar las remuneraciones o las mermas remuneracionales que muchos de ellos reciben producto del congelamiento de las tarifas, en virtud de lo que mencionaba el diputado Brito, ¿no? Que ganan por corte de boleto. Es sumamente importante atender la desregulación que tenemos hacia las regiones. Yo solo quiero poner sobre la mesa que la mayoría de las y los trabajadores del transporte o bien no tienen contrato o se les cotiza por el salario mínimo, a pesar de que ganan bastante más y de que tienen jornadas de 16 horas y que terminan en un círculo vicioso, además de condiciones de precariedad de vida producto de las exigencias propias de este rubro. Pero eso además ha involucrado otra serie de abusos en términos del uso de recursos fiscales por parte del empresariado. Solo por poner un ejemplo, a quienes se les cotiza por el mínimo, votamos nosotros aquí en esta misma Cámara, en la Comisión de Trabajo, un subsidio para las pymes para aumentar el salario mínimo a 400.000 pesos. Muchos empresarios que hoy día no pagan el mínimo en el rubro del transporte probablemente están accediendo a este subsidio. Lo que tenemos que impedir es que los nuevos subsidios en relación al mecanismo de transporte terminen transformándose en utilidad fraudulenta. Y eso creo que es fundamental. Nosotros hemos trabajado algunas indicaciones con el Ministerio y hemos estado en conversaciones también con organizaciones sindicales. Creemos que se puede mejorar esa arista. Hay una indicación en particular que ya está, que es parte del proyecto y que asegura de una u otra forma la obligación de los empresarios de enterar las remuneraciones en las proporciones que se vean afectadas, pero creemos que todavía hay algunos mecanismos que pueden permitir una mayor efectividad a la hora de ser denunciada por trabajadores y también ciertos requisitos para que quienes vulneren este tipo de normas y sean multados, porque la propia ley establece sanciones, no puedan estar solicitando una y otra vez subsidios si no están cumpliendo con la normativa vigente. A propósito de esa condición, nosotros, no tiene que ver con lo que se trata acá, pero creo que es importante que, en virtud de lo que se ha comentado, ojalá exista voluntad del Ministerio de Transporte y del Ministerio del Trabajo para armar una mesa con el sector de transporte que nos permita abordar la precarización completa del rubro a nivel regional, porque efectivamente es un problema que no da para más, que está generando muertes, que está generando violencia, que incluso expone a los usuarios del transporte, porque no podemos tener choferes que para llegar a fin de mes trabajen 16 horas. Eso es una locura y sabemos qué pasa fuera de la región metropolitana como pan de cada día. Y bueno, nosotros tenemos una serie de indicaciones, pero en virtud de que entiendo se han abierto a tener nuevos invitados, quizás yo sumaría a esa intención la posibilidad de hablar con algunos de los gremios de trabajadores que conocen perfectamente cómo se ha ido abusando de los subsidios durante los últimos 13 años para que efectivamente podamos consensuar con ellos también medidas que permitan resguardar no solo la seguridad como lo hemos hecho en la Comisión de Trabajo, sino que en este caso el buen uso de los recursos públicos y también las remuneraciones de quienes se desempeñan en el rubro del transporte. Gracias, muy bien, presidente. Diputado, antes de ofrecerle la palabra, quiero hacer la siguiente proposición. Escuchemos al gobernador Vallespín, que es el presidente de la Asociación de Gobernadores, ¿ya? Que él venga a exponer el día lunes en representación de todos los gobernadores. Claro, él llamará conveniente. Hay dos organizaciones que nos han pedido, de los transportes, que nos han pedido audiencia, las acogeríamos. Espera, solo un minuto. Si alguien de ustedes tiene contacto con alguna organización de conductores, por eso, que recibir alguna organización de conductores, por eso, ¿ya? Y de los usuarios, que planteó el diputado Brito, de una organización de usuarios que pudiera. Entonces tendríamos a los gobernadores, un representante de los gobernadores, escúchenme, un representante de los usuarios, un representante de los conductores, tanto mayor como menor. Pero yo lo dividiría en mayor y menor. Sí, por eso estoy diciendo. Me está escuchando, diputado Cifuentes. Dijo de los conductores. Y de las dos organizaciones transportistas. Sí. ¿Sí?
No, si estamos en ese espíritu. Ya, muy bien. Vamos a darle la palabra. Sí. ¿Los colectiveros están considerados dentro de transporte menor? Menores? Menor. Ya. Y lo otro es que estaba yo consultando en la comisión de transporte donde se dio esto y me enviaron una lista como de 15 representantes de organizaciones que ya participaron. Entonces me imagino que vamos a dar espacio a nuevas organizaciones, ¿no? No, por eso que estoy tratando de que sean representantes que aglutinen a todos. Por eso, reitero, uno de los gobernadores, su presidente de la Asociación de Gobernadores, un representante de los usuarios, un representante del transporte de los conductores menores. ¿Conductores? Sí, mayores y menores. Sí, hablando de los conductores, mayores y menores, y dos organizaciones de transportistas y dos expertos, uno del panel y otro del... ¿Ah? ¿Estamos claros? Por eso ustedes... Sí, habría acuerdo entonces para escuchar a esas 6 personas, 7. Muy bien, ministro, antes le había pedido la palabra a la directora de presupuesto, ministro, si usted me permite, le ofrecemos la palabra y luego a usted. Javiera Martínez tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Yo quería hacer algunas aclaraciones y contarles también cómo nosotros hemos tenido un trabajo bien coordinado con el Ministerio del Transporte con respecto a este tema. Y agradezco también la pregunta sobre por qué no legislamos esto en la ley de presupuesto simplemente. Porque efectivamente fue una pregunta que también nos hicimos con el equipo del Ministerio cuando tuvimos que trabajar este proyecto de ley. Y ahí hay, yo diría que 3 razones básicamente. Uno, lo que ya han dicho... Javiera, ¿podría bajar un poquito el volumen? Solo un poquito. Retumba aquí un poquito. No sé, ¿a ustedes no? Ah, ya, puede seguir igual porque hay algunos que son sordos, parece que. ¿Ahí se escucha mejor? Puede seguir igual. ¿Se escucha mejor? Ahí está mejor. Ya. Bueno, les estaba contando del trabajo que habíamos tenido coordinado con el Ministerio de Transporte para este proyecto. Y agradecer la pregunta sobre por qué no legislamos esto en la ley de presupuesto, porque también fue una pregunta que nos hicimos los respectivos equipos cuando formulamos y diseñamos la propuesta. Resulta que hay 3 razones. La primera, lo que ustedes ya bien han dicho en la comisión sobre resolver el tema del año 2022. La segunda son los temas también de mejoras regulatorias que trae para el sistema en la permanencia, que creemos que son importantes que se trabajen y se aprueben, como también lo explicó el ministerio, son algunas de esas indicaciones han trabajado o con organizaciones, con gobiernos regionales, entonces todo ese articulado que creemos que le da más eficiencia al sistema, se pierde dentro de la ley de presupuesto, y pensando que esto era para 2 años. Y además también porque, y la tercera razón es como lo hemos planteado en otras instancias, nuestro interés es que en la ley de presupuesto tenemos 750 páginas de articulados de distintas cosas, y efectivamente queremos poder, si replicamos esta discusión en la ley de presupuesto, creo que puede ir en desmedro de otras conversaciones y discusiones que vamos a tener en la ley de presupuesto. Ahí, como ustedes saben, la ley de presupuesto cada vez ha ido como regulando más y más algunas cosas mediante las glosas presupuestarias, y como Ejecutivo, en coordinación con la Comisión Mixta de Presupuesto, con los presidentes de las distintas subcomisiones, queremos también avanzar en una mayor simplicidad de estas glosas. O sea, esto sería tener como un proyecto de ley adentro de otro proyecto de ley. Entonces pensamos que también por la simplicidad para no agregarle complejidad extra a una ley de presupuestos que ya también tiene mucha información, preferimos legislar este tipo de cosas en un proyecto separado para poder darle también la discusión que se merece como ustedes bien lo han dicho, a unos recursos que se destinarían al proyecto, que son importantes. Entonces creemos que la conversación va a ser mejor, aunque nos demoremos un poquito más con ustedes para este proyecto específico, y no en la ley de presupuesto, donde vamos a hablar otros cientos de temas más.
Y por último, quería aclarar que con respecto a cómo se distribuyen los recursos del FAR, ahí el criterio que se ha utilizado es similar al polinomio de el FNR. Y aclarar eso porque efectivamente este proyecto no legisla sobre cómo se reparten los recursos del FAR, sino porque eso es ley a ley, se aplica mediante resolución la misma distribución que tiene el FNR. Yo también considero que es una distribución que es perfectamente mejorable y podemos tener una discusión al respecto en eso con la comisión técnica respectiva, pero no es algo que esté regulado dentro de este mismo proyecto de ley. Y compartir la preocupación también que han elevado varios de las palabras que tuvieron sobre los costos del sistema. Efectivamente, hoy día estamos en un año excepcional en cuanto al precio del combustible. También nosotros estamos viendo como ministerio en conjunto, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Transporte, otras maneras también administrativas de uno poder tener un plan de operaciones también más eficiente con respecto hoy día al Transantiago. Son esfuerzos que sí o sí estamos trayendo y podríamos tener una discusión y contarles también qué estamos viendo en ese sentido, porque ahí compartimos esa preocupación. Muchas gracias, Javiera. Muy amable. Diputado. Yo voy a tener que retirar ahora. Igual va a quedar de la DIPRE. La esperamos, si quiere, el lunes en la tarde, si quiere participar con nosotros también. Diputado, solo para hacer una precisión, antes de darle la palabra al ministro, para que conteste esto, es que el día lunes nosotros teníamos invitado al ministro para exponer sobre las indicaciones. ¿Qué vamos a hacer? El día lunes vamos a escuchar a la gente sobre el transporte público y el día martes en la tarde vamos a escuchar al ministro de Hacienda. Y si quedamos satisfechos con la respuesta y todo el día lunes, podríamos sesionar en paralelo la sala, si es que hay acuerdo nuestro, para votar este proyecto en paralelo el martes en la mañana. ¿Ya? Pero eso lo vamos a terminar el lunes. Pero lo que queda claro es que al ministro le cambiamos la fecha del lunes para el martes, porque vamos a escuchar el lunes en la tarde estas personas. ¿Ya? Al ministro de Hacienda. Me estoy refiriendo al ministro de Hacienda. ¿Ya? ¿Estamos acordados? Muy bien. Ministro, tiene la palabra. Muchas gracias, presidente. Lo que quisiera mencionar tres elementos que creo que resumen de alguna manera parte de los elementos que se han planteado. Lo primero es transmitir con la mayor energía posible que la acusación que me hace el diputado Romero y que luego recoge el diputado Mellado es totalmente falsa y, en mi opinión, raya en la difamación. Yo en la Comisión de Transporte ya lo abordé en forma muy precisa, lo he hecho una y otra vez y creo que es importante que se entienda con claridad. Aquí se está hablando de tres sociedades. Dos de ellas, que son eTrans y Transit, que eran empresas que se dedicaban justamente a poder proveer servicios para que el transporte público pudiese funcionar de mejor manera. Yo me deshice hace ya más de 2 años atrás. Es decir, ya llevo un buen tiempo en que no tengo nada que ver con esa empresa y que por lo tanto me parece que no corresponde poder levantar cualquier tipo de cuestionamiento. Segundo, respecto a la empresa Shift, es una empresa que todos, el 100% de sus clientes son del mundo del retail. No tienen, desde hace mucho tiempo, no tienen ningún cliente asociado al mundo del transporte. A pesar de eso, cuando el presidente Boric me invitó a ser ministro de Transporte, yo me deshice de esa empresa. Entonces quiero decir con mucha claridad que no tengo ningún tipo de interés asociado a las empresas que se están mencionando. Ninguno. No quiero que quede ningún tipo de duda al respecto. Algunas de ellas me deshice hace 2 años atrás, otras me deshice en cuanto se me invitó a ser ministro de Transporte, porque me pareció que la invitación era una invitación de una oportunidad importante para poder servir al país. Estaba dispuesto a desprenderme de esos intereses privados
por tratar por ponerme al servicio del país de forma íntegra. Eso. Ahora voy a referirme a algunas de las preguntas que se me hacen referidas a este proyecto. La primera de ellas, quisiera referirme al aspecto más estructural, que lo menciona el diputado Cifuentes, y que creo que es necesario para eso poder volver al gráfico que presenté durante la presentación. Porque creo que claramente no quedó bien comprendido. El proyecto no es un proyecto centralista. El proyecto lo que hace es que dice y mantiene la estructura de que cualquier peso que se pone en Santiago tiene un peso equivalente en regiones. ¿Cómo ha sido hasta acá? En Santiago, lo que logra, los pesos que se ponen en Santiago, lo que permite es mantener el sistema tal cual está. Solamente hay recursos adicionales que lo que permiten es aumentar, ¿verdad?, cubrir los costos adicionales que estaba enfrentando el sistema por las razones que ya mencioné. Pero cada peso extra que se pone en Santiago tiene un peso equivalente espejo en regiones. Este gráfico que estoy presentando acá es el 100% de los recursos que se ponen en regiones. Y lo que estamos diciendo y lo que estoy presentando acá es cómo se distribuyen esos recursos en regiones, en que el 39%, que son los permanentes, los administra el Ministerio de Transporte a través de la Dirección de Transporte Público Regional. Esa es la unidad que nos permite llegar a regiones con perímetros de exclusión que permiten exigir a los operadores de transporte público que puedan ofrecer ciertas frecuencias, que puedan ofrecer ciertos periodos de operación, que nos permite congelar tarifas en regiones. Y los recursos adicionales que estamos poniendo al sistema los vamos a poner aquí para poder llegar con un músculo que funciona bien, un músculo que nos permite efectivamente regular más ciudades, porque hoy día podemos llegar con regulación solo a 20 ciudades, no a 3, a 20. Y queremos poder llegar a lo largo de este periodo a todas las capitales regionales y a todas las capitales provinciales. Para allá queremos avanzar. El otro 61% es el subsidio transitorio que se acaba este año, que también va a regiones y que se lo administran los gobernadores regionales y en el cual estamos solicitando en este proyecto de ley que al menos un 20% de esos recursos vayan realmente al transporte público. Porque hoy día, como algunos de ustedes lo mencionaban, esos recursos terminan en propósitos, en otros objetivos que no tienen que ver con transporte público. Creemos que es importante poder alinearnos y poder llegar a que todos los recursos, o que más cantidad de los recursos vayan realmente al transporte público. Pero quisiera decir que todo, el 100% de lo que estoy poniendo en pantalla, van efectivamente a regiones y el proyecto mantiene un esquema de cada peso en Santiago tiene un peso espejo en regiones. Quisiera también mencionar lo último por ejemplo, el ejemplo del Colegio San Nicolás, cuando uno dice, pucha, vamos a perder la posibilidad de poder tener servicios de transporte público. Justamente es la Dirección de Transporte Público Regional la que financia ese tipo de servicios. Y por lo tanto, cuando estamos diciendo que los recursos adicionales queremos que vayan ahí, es porque nos vamos a permitir poder fortalecer justamente el tipo de servicios que hoy día nos están faltando. No solamente en la región, en la provincia de San Nicolás, o en la comuna de San Nicolás que yo visité, sino que también en todas las regiones del país. Entonces, los dos elementos acá muy importantes y los cuales quiero insistir, este no es un proyecto centralista para nada, sino que es un proyecto que lo que hace es que nos permite fortalecer el transporte público que podemos dar en regiones, justamente a través del músculo que hemos desarrollado en el Ministerio, que está desplegado a lo largo de todas las seremias del país, y podemos poder llegar con más recursos para perímetros de exclusión, frecuencias, ¿verdad?, tarifas congeladas o subsidio a tarifa para poder tener mayores recursos para poder alargar los periodos de operación, para, por ejemplo, subsidios a estudiantes. Zonas aisladas, por ejemplo, todo eso lo vemos acá. Cuando estamos preocupados, por ejemplo, de la conectividad rural, todo eso entra aquí. ¿Sí? Y respecto de los subsidios que van a especiales, los subsidios transitorios que se acaban este año,
La idea es poder extenderlo por 2 años más, de modo de poder sacarnos la urgencia de esta conversación de, hoy se me están acabando los recursos, sino que tener una discusión un poco más tranquila respecto de cómo debería ser esta estructura. Es importante mencionar que yo ya conversé con varios de los gobernadores regionales y los gobernadores regionales están de acuerdo con el proyecto de ley, con la propuesta que se le ha planteado, y les parece razonable, incluso también el que hasta un 20%, o sea, por lo menos un 20% de los recursos vayan realmente al transporte público. Al menos esa fue mi conversación con al menos 6 o 7 de los gobernadores regionales, incluido Patricio Vallespín. O sea, los gobernadores están participando de esta idea. Eso, presidente. Bien, ministro, entonces, ¿podemos contar con su presencia el día lunes aquí a las 2:30? ¿Aló? ¿Sí? Me gustaría que eso lo conversáramos después. Yo tengo programado un viaje para la próxima semana, entonces quería ver cómo lo podemos compatibilizar. Me gustaría que, de modo que ustedes puedan tener la conversación con los actores que tengan que escuchar. Algunos de ellos, por lo demás, los escuchamos ya en la Comisión de Transporte, pero si ustedes creen que es importante poder escucharlo, bueno, que lo puedan hacer. Y podemos ver cómo se compatibiliza eso con la agenda, pero mi intención es poder estar totalmente presente y participando de la mejor forma así posible en esta comisión, porque este es un proyecto que tiene una urgencia enorme. Y creo que es clave que lo podamos abordar a la brevedad, pero entendiendo que también tiene una connotación de muchos recursos y por lo tanto tiene que hacerse con la mayor seriedad y rigurosidad que se puede. Okay. Muy bien. Diputado Romero, ¿quiere...? Sí, presidente, perdón, pero no puedo dejar pasar la interpelación que me hace el ministro respecto de que lo que yo le estoy señalando rayaría en la difamación. Como parlamentario yo tengo el derecho a hacer las preguntas que quiera y le doy la posibilidad a él de que diga su versión. Si me llega un antecedente, yo no le he imputado absolutamente nada de esto, pero por el contrario, estoy dando incluso una salida. Pero él tiene la obligación de responder a los parlamentarios que le hagan las consultas y respecto a estos temas de transparencia, a todos nos van a preguntar. Y le vamos a preguntar siempre a todos los ministros y vos por lo menos no voy a dejar de hacer mi trabajo ni me voy a sentir amedrentado por este tipo de declaración. Gracias, presidente. Ok, muy bien.